Tienes palabras de vida eterna. ¿Dónde más iré, Dios? ¿Dónde más iré? Tienes palabras de vida eterna. Qué precioso el Señor nos da la fe para creer en Él, para creer en sus promesas, creer en su palabra, para creer que Él nos sostiene. ¿Qué sería de nuestras vidas si no tuviéramos su palabra, la instrucción de su palabra? Pensaba en eso mientras cantábamos y le agradecía al Señor por el don de la fe. Santiago nos va a seguir hablando sobre cómo ponernos las lentes de Dios, ver las cosas que nos suceden a través de la perspectiva como Dios las ve. Hermanos, si alguno no tiene el bosquejo, ya sabe que lo puede ir a buscar allá al fondo. Tómese ese tiempito si necesita hacerlo. También está acá en la mesa. Y no sé si ya llevaron a los chicos para el fondo. Puede hacerlo también en este momento. Entonces vamos a leer Santiago capítulo 1, versículo 1 hasta el 12. Dice así la palabra de Dios. Santiago, siervo de Dios y del Señor Jesucristo, a las 12 tribus que están en la dispersión, salud. Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales sin que os falte cosa alguna. Y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. No piense, pues, quien tal haga que recibirá cosa alguna del Señor. El hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. El hermano que es de humilde condición, gloríese en su exaltación, pero el que es rico en su humillación. Porque él pasará como la flor de la hierba, porque cuando sale el sol con calor abrasador, la hierba se seca, su flor se cae y perece su hermosa apariencia. Así también se marchitará el rico en todas sus empresas. Bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Oremos. Señor, gracias por tu palabra. Gracias porque por medio de ella nos hablas a nuestras almas y nos dirigís, Señor. Nos das dirección por medio de tu Espíritu Santo que la inspiró. Y podemos estar confiados, Señor, de que lo que nos decís es verdad. Pero también te pedimos, Señor, que ayudes a nuestra fe. Que ayudes, Señor, a que podamos estar confiados a pesar de lo que nos sucede, a través de lo que nos sucede. Para que podamos darte gloria, Señor, en todo, en nuestra respuesta a las pruebas. Te pedimos, Señor, que des claridad, que transforme los corazones, que me ayudes, Señor. En el nombre de Jesús te lo pido. Amén. Hermanos, para predicar expositivamente, uno de los pasos que se debe atravesar en el estudio de la palabra es el de encontrar las divisiones de ideas dentro de un texto. No predicamos palabras arrancadas de un contexto, sino ideas, unidades de pensamiento dentro de un contexto. A veces eso es una tarea fácil, pero otras veces no. No todos los autores tienen la misma forma de escribir. La carta de Santiago justamente tiene sus particularidades en este sentido. Entre los eruditos incluso discuten el cómo está estructurada o organizada la carta. Si tenés ahí la versión de la Reina Valera o la Biblia de las Américas, vas a notar que seguramente el verso 12 está separado de los versos del 1 al 11 por algún título.
y está conectado al tema que sigue, que es el de las tentaciones. Estos títulos y divisiones, recordemos que no son inspirados, no son parte de las Escrituras, sino que cada editor decide separar y titular las secciones según le parece que habla de un tema. Quizás con el propósito de darnos una guía para saber de lo que se va a hablar, ¿no? Bien, en el verso 12 se encuentra en el original griego la palabra peirasmo, que puede traducirse en castellano tanto como prueba o como tentación. Es el contexto el que nos va a indicar cuál traducción deberíamos adoptar, ya que prueba o tentación no tienen el mismo significado para nosotros. Una tiene una connotación buena, mientras que la otra una mala. En algunas versiones de la Biblia podemos leer bienaventurado el varón que soporta la tentación, mientras que en otras leeremos bienaventurado el varón que soporta la prueba. Hay diferentes opiniones entre los estudiosos acerca de cómo dividir esta porción del pasaje, pero todos coinciden en que el verso 12 funciona como una bisagra para unir el tema de las pruebas con el de las tentaciones de los que Santiago empieza hablando en su carta. Coincido en esto. Algunos escogen predicar el verso 12 aislado, otros lo incluyen en la unidad del tema de las pruebas y otros a la unidad de pensamiento del tema de las tentaciones. Personalmente considero más correcto hacer la división uniendo el verso 12 a los versos del 1 al 11, que haría del 1 al 12 como leímos, ya que noto que es una finalización que da Santiago para animar a sus lectores en cuanto a permanecer resistiendo la prueba. Vemos en las Escrituras que las bienaventuranzas, como empieza el verso 12, son usadas muchas veces como apertura o como conclusión de un tema o idea. El Salmo 1:1, bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en caminos de pecadores. El Salmo 144:15 dice, bienaventurado el pueblo que tiene esto, bienaventurado el pueblo cuyo Dios es Jehová. El Salmo 32:1 comienza así, bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. Y fíjese, el Salmo 128:2 concluye como una idea, cuando comieres el trabajo de tus manos, bienaventurado serás y te irá bien. Si notás, incluso en castellano se puede ver fácilmente que Santiago viene entrelazando una unión, como si fuera una cadena en la que las palabras funcionan de eslabones. En el verso 1, como dijimos la última vez, la palabra salud, que es shairén, la une en el verso 2 con la palabra gozo, shara, que proviene de la misma raíz. La palabra pruebas, en el verso 2, la une al verso 3, que también aparece. La palabra paciencia, tanto en el verso 3 como en el verso 4. Luego, falta, verso 4, verso 5. Pídala, pida, verso 5, verso 6. Luego nos habla del contentamiento que debemos tener en nuestra condición en medio de las pruebas. Y en el verso 12 vuelve a conectar las palabras e ideas de los versos 2 con prueba o tentación, como dijimos, y de los versos 3 y 4, resistir, soportar, perseverar con paciencia. A su vez, la idea de resistir la prueba nos recuerda la fe que es sometida a prueba del verso 3, y la bienaventuranza nos recuerda el sumo gozo del verso 2. Con todos estos eslabones unidos, Santiago pretende mostrarnos la conexión que hay en todas estas herramientas o recursos que tenemos para atravesar las pruebas con éxito. No podemos tomar uno o dos entonces, sino todos juntos. Estas instrucciones, estos recursos son, como algunos predicadores lo han llamado, un collar de perlas. Precisamos tomar todo el consejo de Dios, no solo las partes que a nosotros nos agradan o que nos parecen fáciles de sobrellevar. Hoy entonces vamos a finalizar esta sección del primer capítulo viendo estas tres últimas exhortaciones que el pastor Santiago dio a sus oyentes y el Espíritu Santo que inspiró las Escrituras nos da hoy a nosotros también.
Recordemos el tema. Los creyentes deben atravesar con gozo las pruebas porque por medio de ellas crecen espiritualmente. ¿Cómo logran atravesar las pruebas de esta manera? El pasaje presenta 4 cosas que deben hacer, de las cuales vamos a ver las 3 últimas, que son: los creyentes deben pedir sabiduría para atravesar las pruebas, los creyentes deben gloriarse en su condición al atravesar las pruebas, y por último, los creyentes deben considerar que recibirán recompensas eternas al atravesar las pruebas. En el sermón anterior vimos una introducción a esta carta del pastor Santiago a los hermanos dispersos fuera de Jerusalén, a quienes se dirige para exhortarles a vivir la vida cristiana de manera palpable, de manera que se note. Y desde el comienzo les dice que deben alegrarse, que deben tener sumo gozo mientras están atravesando las pruebas, que deben persistir en soportar las pruebas, para que el Señor trabaje en sus vidas y logren un carácter maduro e íntegro. Eso no es algo fácil, para nada. Por eso, Santiago les dice a continuación que para poder hacerlo necesitan sabiduría. Y esa sabiduría deben pedírsela a Dios. Por eso veamos que los creyentes deben pedir sabiduría para atravesar las pruebas. La carta de Santiago ha sido llamada por algunos eruditos como el libro de Proverbios del Nuevo Testamento. Una de las razones por las que lo llaman así es por el concepto de sabiduría tratado a lo largo de la carta. Santiago trata el tema de la sabiduría en esta introducción a su carta y más adelante en el capítulo 3, del verso 13 al 18. Algunos han dicho que la carta en sí no es una carta, sino un rejunte de dichos de sabiduría, sin un orden lógico. No creo yo que sea así, aunque la carta tenga una estructura difícil de hallar muchas veces, no vemos que carezca de un orden lógico. Él comienza diciéndoles: y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría. Algo que Santiago ve que debe atender con urgencia por medio de su carta es la hipocresía con la que ellos estaban viviendo. Ellos se creían muy sabios, al punto de que más adelante les va a amonestar que no se hagan maestros, muchos de ellos, por la severidad del juicio al que estarían exponiéndose. Eso está en el capítulo 3. Cosa que ellos ni estaban teniendo en cuenta. Todos querían enseñar, prácticamente serían más los que buscaban enseñar que los que estaban para aprender. Quizás estarían con el ego muy alto por haber sido enseñados a los pies de todos los apóstoles. Quizás se sentirían más que sus hermanos por saber y tener una mejor comprensión de las doctrinas. Y la verdad que no tenían humildad para pensar siquiera y admitir que necesitaban sabiduría. Eso es típico. Es un pecado que no podemos ignorar. Una tentación a la que estamos expuestos todos, enseguida, de alguna u otra manera, cuando alcanzamos un poquito más de conocimiento que otros, ¿no? Como dice el argentino, hasta que vos fuiste, yo fui y vine 30 veces, ¿no? Nos creemos re vivos, pero el Señor nos demuestra que no es así. Santiago les dice más adelante que la sabiduría que ellos pretendían exhibir no era más que sabiduría diabólica, les dice. Una sabiduría puramente intelectual. Y no es que la intelectualidad esté mal en sí, sino que uno que pretende creerse más que otro por el solo hecho de tener más conocimiento, en realidad no entendió nada. Ellos estaban usando la sabiduría de manera egoísta y conflictiva. Notá la sección final del capítulo 3. ¿Quién es sabio y entendido entre vosotros?, les dice. Muestre por la buena conducta sus obras en sabia mansedumbre. Pero si tenéis celos amargos y contención en vuestro corazón, no os jactéis ni mintáis contra la verdad. Porque esta sabiduría no es la que desciende de lo alto, sino terrenal, animal, diabólica. Porque donde hay celos y contención, allí hay perturbación y toda obra perversa.
Pero la sabiduría que es de lo alto es primeramente pura, después pacífica, amable, benigna, llena de misericordia y de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía. ¿Cómo Santiago hace hincapié en esto? Como si no los conociera, ¿no? Cuando Santiago les dice, y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, está siendo irónico en un sentido. Como si les dijera, pudiera ser por ahí que haya algunos pocos de ustedes, capaz un par, a los que les falte sabiduría. A ellos me dirijo. Pero es obvio que todos necesitaban admitir su falta de sabiduría. Todos. Lo hacían evidente al no poder atravesar las pruebas con gozo. Al atravesar las pruebas, el Señor busca quebrantarnos. Busca que nuestro amor por nosotros mismos sea destrozado. Que nuestro ego baje a lo más profundo. Busca nuestra humillación. Solo al quebrantarnos de esa manera tendremos el corazón maleable para que Él trabaje. Así como el alfarero, la persona que trabaja con el barro, cuando tiene una vasija que no está hecha a su gusto, lo que hace es romperla y comenzar de nuevo con ella. De la misma manera, el Señor nos va a quebrantar para que seamos hechos a su semejanza. Humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os exalte cuando fuere tiempo, dice 1 de Pedro 5:6. Pedro remarca la misma instrucción que más adelante va a dar Santiago. Humillaos delante del Señor y Él os exaltará. Santiago 4:10. La humillación es una parte buena e indispensable para crecer al atravesar las pruebas. Porque solo de esa manera es que vamos a estar con el corazón predispuesto para hacer lo que va a decir Santiago a continuación en cuanto a la necesidad de sabiduría. Pídala a Dios, es lo que él dice. No es sino cuando nos vemos a nosotros mismos como mendigos espirituales que estamos dispuestos a pedir. ¿Cómo nos cuesta admitir nuestra necesidad? ¿Cómo nos cuesta pedir? A mí me pasa cuando voy manejando y me dice mi esposa, capaz que no encuentro alguna calle, ¿por qué no preguntás? No quiero preguntar, yo sé, ¿no? El otro día se nos había roto el lavarropa cuando llegamos a casa, tuvimos ahí un percance y yo estaba ahí, me puse a desarmarlo, y en una parte me dijo que me costaba. ¿Me dejás a mí? Me dice. No quería dejarla, ¿no? Tomá, le dije, le di el destornillador. Y ella lo pudo, me ayudó ahí. Pero cuesta, ¿no? Nos cuesta admitir. Qué gran golpe es para nuestro orgullo, ¿verdad? Que alguien venga a decirnos que necesitamos pedir sabiduría es un mazazo a la muralla inconmovible de nuestro yo. Pero es necesario que pidamos. Porque es el medio que Dios dispuso para proveernos, ¿no? Ese es el medio. Y yo os digo, pedid y se os dará. Buscad y hallaréis. Llamad y se os abrirá. Porque todo aquel que pide, recibe. Y el que busca, halla. Y al que llama, se le abrirá. Que el Señor nos ayude para que en medio de las pruebas nuestro corazón no se exalte, sino por el contrario, podamos decir como el salmista, noten que es muy ilustrativo, a ti alcé mis ojos, o sea, nosotros estamos en lo bajo, alzamos nuestros ojos. A ti que habitas en los cielos, he aquí como los ojos de los siervos miran a la mano de sus señores, y como los ojos de la sierva a la mano de su señora. Así nuestros ojos miran a Jehová nuestro Dios, hasta que tenga misericordia de nosotros, dice el salmista. Así
tiene que ser como nos dirijamos a Dios a pedirle. Nota que este pídala es un imperativo. Como vimos, la carta de Santiago está llena de imperativos. No es algo que podemos tener como opción, es un mandato. Debemos pedirle a Dios. Y nota que debemos recurrir a Dios. Si necesitas una valla aspirina, ¿vas a la ferretería? No. Si necesitas 1 kilo de roast beef, ¿vas a la juguetería? ¿A dónde te dirigirías entonces a pedir sabiduría? Job de manera poética pregunta, ¿mas dónde se hallará la sabiduría? ¿Dónde está el lugar de la inteligencia? 28:12, Job 28:12. Y vuelve a preguntar en el versículo 20, ¿de dónde pues vendrá la sabiduría? ¿Y dónde está el lugar de la inteligencia? Porque encubierta está a los ojos de todo viviente, y a toda ave del cielo es oculta. El Abadón y la muerte dijeron, su fama hemos oído con nuestros oídos. El verso 23 contesta, Dios entiende el camino de ella y conoce su lugar. Dios es quien posee la sabiduría. Él es la fuente inagotable de sabiduría. Y finaliza Dios diciéndole al hombre, acá en Job 28, he aquí que el temor del Señor es la sabiduría y el apartarse del mal, la inteligencia. Esta es la definición de sabiduría. Esta es la sabiduría a la que se refiere Santiago. Una sabiduría práctica que nos capacita para vivir según Dios. Y solo Dios puede concedernos esta sabiduría al acercarnos a Él en oración. La sabiduría de la que nos habla Santiago es la palabra Sofía en el original, que hace referencia justamente a esto que venimos hablando, la habilidad para vivir según la ley de Dios. Entonces, al decirnos que pidamos sabiduría, escuche, no pretende que la pidamos con la intención de entender el por qué atravesamos la prueba. Dios no nos va a revelar alguna intención mística del por qué tenemos que pasar las cosas que pasamos. Ni tampoco nadie puede venir a decirte con certeza, esto lo estás pasando por tal y tal cosa. Esto vino a tu vida por eso que hiciste aquella vez. No. Si bien nuestras acciones tienen sus consecuencias y repercuten en sucesos a futuro. En cuanto a las pruebas, no necesariamente vamos a hallar el por qué las estamos atravesando, por más que nos pongamos a indagar. Como vimos la vez pasada, Job y sus amigos, después de tanto discutir sobre por qué sucedían tantas tragedias en la vida de Job, no llegaron a ningún resultado certero, más que a darse cuenta de que no sabían nada de lo que Dios estaba haciendo. Un pastor llamado Larry Taylor tenía un hijo adolescente que una noche se suicidó, dejándolo con una gran tristeza y muchas dudas, no entendiendo los por qué. Pero él dijo en medio de su dolor, cuando suceden cosas que no entendemos, debemos aferrarnos a las que sí entendemos. Lo que sí entendemos, lo que vemos en la palabra y en nuestra experiencia al caminar con Dios, es que Él usa las pruebas en nuestra vida para hacernos maduros, para fortalecer nuestra fe en Él, para que reconozcamos nuestra debilidad y aprendamos a depender más de Él, para que estemos capacitados para ayudar a otros en sus aflicciones, para gozarnos en Él, para que Él sea exaltado y sea quien reciba toda la gloria. Dios quiere darnos sabiduría para que aprendamos a gozarnos en medio de las pruebas, porque no es algo fácil hacerlo. Como les mencioné en el sermón anterior, esa frase de Agustín, de todo lo que Dios pide, Él da. Así es con la sabiduría también.
Dios nos la da como un regalo precioso de su gracia. Solo está ahí a la espera de que le digas, Señor, no sé, enséñame. Sigue el pasaje, el cual da a todos abundantemente y sin reproche. ¿Sabes cuál es el resultado de pedir a Dios sabiduría? Que la vas a obtener. La vas a obtener. No te será negada. Él nos manda a pedir porque nos dará, porque está dispuesto a darnos. Como dice el pastor John MacArthur, ninguna sabiduría que necesite un creyente para perseverar en medio de una prueba jamás es retenida de un creyente que pide. Ninguna sabiduría que necesite un creyente para perseverar en medio de una prueba jamás es retenida de un creyente que pide. Es una promesa. La vas a recibir si tan solo la pedís. Y Dios da a todos, dice la palabra. No hay cristianos preferidos para Dios. Él no hace ningún tipo de distinción entre sus hijos. Da a todos. Y da de manera abundante, nos dice el texto. Eso es algo hermoso realmente. Como mendigos espirituales esperaríamos que simplemente se nos dé algo, ¿no? Pero Él no nos da un alguito nomás de sabiduría. Nos da abundantemente. De manera que no tendremos ninguna falta de ella. Y sin reproche. Quiere decir sin retener nada. Aunque nosotros podemos percibir cuando damos a alguien que pide, que esa persona es como que siente que ahora nos debe algo de repente. Que por estar recibiendo no debería abusarse de pedir muy seguido porque podemos llegar a mirarlo con desdén o indignamente. Pero Dios no nos reprochará nada si le pedimos. No nos dirá, hey, ya me pediste el otro día, ¿no te alcanzó? No nos va a decir así. De ninguna manera nos va a tratar así, sino que como un padre bondadoso que se agrada de proveer a sus hijos, nos hará abundar en sabiduría y entendimiento para atravesar las pruebas para su gloria. Cuando nos dirigimos a Dios en oración, a pedir, debemos acercarnos confiados. Por esto dice, versículo 6, pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. No piense, pues, quien tal haga que recibirá cosa alguna del Señor. Este pero debe dirigir nuestra atención al requisito indispensable para que nos sea concedida nuestra petición. Debemos estar confiando y creyendo en aquel a quien nos dirigimos. Confiando no solo que Él escucha nuestra oración, sino que Él puede y quiere darnos la sabiduría necesaria para atravesar la prueba. No le pido a Dios sabiduría y luego voy a abrir un libro de psicología a ver qué me dice. No le pido a Dios sabiduría y después hago lo que yo quiero. No es así. Le tengo que pedir a Dios sabiduría y confiar, no dudar que me la dará. Si dudas, sencillamente no esperes recibir nada. Y puede que estés luchando en este punto con la duda. Santiago no se refiere a aquel que lucha con el pecado de la duda. Todos tenemos momentos en que pecamos de incredulidad o somos tentados en ese sentido. Pero también aquí debemos reconocer nuestra necesidad del Salvador y pedir ayuda, como el padre de aquel muchacho endemoniado en Marcos 9:23. Jesús le dijo, si puedes creer, al que cree todo le es posible. E inmediatamente el padre del muchacho clamó y dijo, creo, ayuda mi incredulidad.
El que duda, acá en el texto, es una persona que tiene la duda como forma de vida, que dice creer en Dios, pero con los hechos demuestra gran falta de confianza continuamente. La duda de esta persona es un patrón de vida, es parte del día a día. Esta persona no vive confiando en Dios. Su estado de ánimo depende de las circunstancias. Si le va bien, está contento, confiando en el Señor, dice. Si le va mal, está desanimado, cabizbajo, dudando de la divina providencia y de todo lo que pueda suceder. Por esto dice, el hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. Es imposible agradar a Dios sin fe. Dice Hebreos 11:6, pero sin fe es imposible agradar a Dios. Porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Si ves que este es el patrón en tu vida, la duda constante, que tu vida depende de las circunstancias, tu ánimo depende de las circunstancias en las que te encuentres, necesitas arrepentirte y confiar en el Salvador. Necesitas creerle a Dios, saber que lo que Él dice es verdad. Deja ya de dudar de esa manera. Por todo esto entonces decimos que las pruebas nos deben llevar a una posición correcta delante de Dios, de rodillas. Sin dudas, Dios quiere que crezcamos en oración a través de las pruebas. Las pruebas nos deben llevar a reconocer nuestra falta de sabiduría. Seríamos muy dichosos si acatamos el consejo de Salomón en Proverbios 3, versículo 5. Él dice, fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. No seas sabio en tu propia opinión. Teme a Jehová y apártate del mal, porque será medicina a tu cuerpo y refrigerio para tus huesos. Las pruebas deben llevarnos a crecer en confianza a Dios, nuestro proveedor. Vamos a ver que, en tercer lugar, los creyentes deben gloriarse en su condición al atravesar las pruebas. Fíjese, versículo 9 al 11. El hermano que es de humilde condición, gloríese en su exaltación, pero el que es rico en su humillación, porque él pasará como la flor de la hierba, porque cuando sale el sol con calor abrasador, la hierba se seca, su flor se cae y perece su hermosa apariencia. Así también se marchitará el rico en todas sus empresas. Notemos primeramente que al decir esto que hay ricos y pobres, entre ellos, Santiago lo asume, los hay. En aquel entonces no había muchos niveles socioeconómicos, prácticamente no existía una clase media. O eras rico o eras pobre, muy pobre. Santiago, al igual que a lo largo de toda la Biblia, no manda a que se equilibren, como muchos esperarían quizás. Que el rico le dé al pobre de su riqueza, de tal manera que ambos queden equiparados, iguales. Ellos no necesitan hacer eso para estar mejor. Dios no les manda a hacer eso, sino que va a apuntar a algo más importante, a gloriarse en su condición espiritual. No deben gloriarse a pesar de su condición económica, sino a través de ella, sea cual sea la que Dios le haya dado a cada uno. Es notable que Dios nunca manda a los ricos a que den todo lo que tienen y dejen de ser ricos, ni tampoco a que los pobres se pongan las pilas para dejar de ser pobres. Muy distinto al enfoque que predica el Evangelio de la prosperidad, donde el rico sería
muy bien visto delante de Dios y el pobre sería una especie de cristiano de segunda categoría, desde el punto de vista de ellos, ¿no? Como si su nivel socioeconómico lo dijera todo acerca de su fe. Santiago no va a hablarles en esos términos, sino desde otro punto de vista. Él va a exhortarlos a estar nivelados en un sentido más profundo y eterno. Primero, debemos ver que esta porción no está desconectada de lo que vino diciendo anteriormente, ya que aquí la frase empieza con un pero, que en nuestra Reina Valera se pierde. Pero la Biblia de las Américas lo traduce correctamente. Pero que el hermano de condición humilde se gloríe en su alta posición, dice. Esto que les va a decir también está relacionado con el tener sumo gozo al gloriarse. Y vamos a ver que se trata de eso. También está relacionado con las pruebas que a cada uno de ellos les tocaba atravesar debido a su condición económica. Y es que ninguno está exento de padecer, sea que tenga mucho o tenga poco, las pruebas van a estar. No van a poder escapar de ellas. Van a ser probados, aunque de distintas maneras. En el contexto de la carta podemos ver que los pobres eran despreciados en la congregación. Los trataban a menos. Esto está en el capítulo 2, versículo 2. Habían adoptado la visión del mundo de aquel entonces, donde los pobres eran vistos como lo peor de la sociedad. Era algo muy indigno juntarse con un pobre. No les estaban ayudando en sus necesidades más básicas, capítulo 2, verso 15. Hacían la vista gorda, no tenían misericordia con ellos. Los ricos les retenían el sueldo, no les pagaban. Esto está en capítulo 5, verso 4. Estaban padeciendo muchas injusticias. Y a su vez los ricos eran probados en su confianza en el Señor. Estaban muy aferrados a los tesoros que tenían en este mundo. Estaban siendo avaros, mezquinos. No mostraban amor por los hermanos en practicar el dar. Su confianza estaba deteriorada al Dios que les había dado todo lo que tenían. Y habían puesto su corazón de lleno en los bienes materiales. Santiago se dirige a los hermanos pobres, primeramente, a los que menos tienen, cuando dice, el hermano que es de humilde condición. Y es destacable que aquí él usa la palabra humilde, no solo para hablar de la condición material de la persona, sino también de su corazón. Tapeinos es la misma palabra que usa en el capítulo 4, verso 6, cuando dice que Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. La usa esta palabra para referirse justamente a la condición interna del corazón. Él va a usar una palabra distinta para referirse a los pobres en el capítulo 2. Y con eso va a querer referirse a una persona pobre en lo físico meramente. Santiago considera de condición humilde a la persona que lo es, no solo en lo material, sino también en lo espiritual. No porque una persona sea de recursos económicos muy limitados, necesariamente va a ser de corazón humilde, sencillo. Lo vemos, ¿no? A veces, por más que sea pobre, puede ser que su corazón esté lleno de orgullo. Recuerdo cuando era chico, vino un hombre a tocar timbre a casa y me pidió si le podía pedir a mi mamá para darle dinero que necesitaba para comer. En su lugar, mi mamá optó por darle unas leches y mercadería para que pueda alimentarse. Cuando le llevé los productos a este hombre, me miró con desprecio. Me arrebató la bolsa de las manos y me dijo de muy mala manera, decile a tu mamá que nunca más le vengo a rogar nada.
estaba lleno de orgullo y de soberbia. Por eso Santiago, como venimos viendo, que nos llama a humillarnos ante el Señor, aquí también habla a aquellos que con corazón verdaderamente humildes son delante de Dios, a su vez, de bajos recursos. A ellos les manda a gloriarse en su exaltación, a que de una condición baja pasen a una condición alta, porque es eso lo que connotaba la palabra humilde, una persona de condición baja, al agacharse, algo que está bajo. Les dice pasen a una condición alta. Gloriarse quiere decir jactarse, sentirse orgulloso. Es un orgullo bueno el que llama a tener. Nuevamente estamos aquí frente a un imperativo, un mandato para los creyentes de situación humilde a que vean su condición a través de la lente de Dios, que se vean a sí mismos como Dios los ve, en su estado elevado como hijos de Dios, herederos de una herencia incorruptible en los cielos, que aguardan la esperanza de un reino eterno en el que van a vivir para siempre. Esa es la posición de un cristiano de condición humilde. A su vez va a llamar a hacer lo mismo a los ricos, pero de manera inversa. Dice el versículo 10, pero el que es rico en su humillación. Y aquí hay una discusión entre los comentaristas sobre si se trata de un rico creyente o un rico inconverso. Algunos dicen que se trata de un no creyente por el hecho de que no se le llama hermano explícitamente, porque no se le dice que se exalte, y especialmente por lo que se dice de él a continuación, que él pasará como la flor de la hierba. No estoy de acuerdo en que se esté hablando de un inconverso aquí, ya que cuando Santiago hace omisión de la palabra hermano y del imperativo de gloriarse, es por un recurso literario que utiliza al escribir llamado elipsis, el cual lo usa adrede con la intención de que se preste más atención a las palabras y frases que no se omiten. Santiago pretende hacer un énfasis al decir, pero el rico en su humillación. Quizás debido a que los ricos son quienes tienen esta lucha interna tan presente de no aceptar el quebrantamiento. Ellos son muy tentados debido a su posición elevada. Se creen los dueños del mundo. Esto mismo nos muestra un sabio llamado Agur en Proverbios 30, versículo 8. 2 cosas te he demandado, dice el versículo 7. No me las niegues antes que muera. Esto estaba orando Agur. Vanidad y palabra mentirosa aparta de mí. No me des pobreza ni riquezas. Manténme del pan necesario. No sea que me sacie y te niegue y diga, ¿quién es Jehová? O que siendo pobre hurte y blasfeme el nombre de mi Dios. Esas son las tentaciones a las que estaba expuesta, a la que sabe Agur, que nos exponemos todos cuando tenemos un poco más. Él ora para que Dios no le dé riquezas en abundancia porque conoce su corazón. Sabe que el mucho dinero prueba el corazón de una manera tremenda. Hace que nos olvidemos de Dios y pensemos que el dinero es la torre fuerte en la que descansa nuestra esperanza. Por esto dijo Jesús que difícilmente entrará un rico en el reino de los cielos. Dice Mateo 19, 24, otra vez os digo que es más fácil pasar un camello por el ojo de una aguja que entrar un rico en el reino de los cielos. Acá Santiago hace un contraste entre la actitud de un creyente pobre y la de un creyente rico. Por eso tampoco es necesario volver a mencionar que se refiere a un hermano. Es razonable verlo así.
Y cuando le dice que pasará como la flor de la hierba, es para que considere la transitoriedad de la vida y no ponga la esperanza en las riquezas, las cuales son inciertas, sino en el Dios vivo, que si nos da todas las cosas en abundancia, es para que las disfrutemos, no para que hagamos de ellas nuestro máximo tesoro. Más pronto que tarde, no solamente el rico, sino también el pobre, pasarán, y su condición terrenal, cualquiera que sea, no será más. Santiago expande esta idea con la comparación que hace en el verso 11, porque cuando sale el sol con calor abrasador, la hierba se seca, su flor se cae y perece su hermosa apariencia. Así también se marchitará el rico en todas sus empresas. Todo parece ser lindo, de hermoso aspecto en nuestra vida, pero pronto, muy pronto se deteriora y ya no existe. El celular de último modelo que alguien se compra hoy, el año que viene ya lo mira como poco, porque salió un modelo más nuevo. La ropa de marca, el auto 2023 y las comidas lujosas no pueden darte más que un pequeño momento de placer. Dura muy poco todo eso. Uno puede emocionarse y afanarse por tener tal y cual cosa, corriendo todo el tiempo como el burro tras la zanahoria, sin ver que todo es una ilusión, que va a buscar la felicidad donde no puede ser hallada. Y pronto todo se marchitará delante de él. El rico que se encuentra en una posición elevada es exhortado a gloriarse en su humillación. Como dice un pastor, porque cuando una persona rica enfrenta una prueba, comienza a darse cuenta de manera realista de que todo lo que posee no puede comprar las cosas reales de la vida. El cristiano rico debe regocijarse porque cuando él enfrenta pruebas, él tiene que enfrentar la bancarrota de las riquezas mundanas y depender de las dádivas y de la gracia de Dios. Entonces la persona humilde se regocija en la provisión de Dios y la persona rica se regocija en la provisión de Dios de la misma manera. La persona que no tiene nada se regocija en lo que Dios provee. La persona que tiene todo y reconoce que no puede comprar lo que necesita, también se regocija en lo que Dios ha provisto. Así es como nos ve Dios. Y así es como debemos vernos nosotros, entre nosotros. No con lástima, ni tampoco victimizándonos. Tampoco siendo egoístas o mirándonos con desdén. Somos hermanos, hijos de un mismo Padre, igualmente ricos delante de Él. He aquí la verdadera justicia social, la justicia de Dios, que nos mira como hijos amados por medio de Jesucristo y nos ha hecho sobreabundar en tesoros eternos a todos los creyentes por igual. Qué precioso. A ninguno de nosotros, escuche, a ninguno de nosotros por ser hijos del Rey se nos manda a reclamar riquezas para este mundo. Está bien, somos hijos del Rey, pero no tenemos que reclamar riquezas para este mundo. Lo que sí se nos manda es a que consideremos nuestra condición, sea cual sea, como un medio para tener presente la maravillosa gracia que nos ha sido dada en Cristo y las riquezas gloriosas que aguardamos, las cuales nadie nos podrá quitar, las cuales nunca pasarán. No os hagáis tesoros en la tierra, donde la polilla y el orín corrompen, y donde ladrones minan y hurtan, sino haceos tesoros en el cielo,
donde ni la polilla ni el orín corrompen, y donde ladrones no minan ni hurtan, porque donde esté vuestro tesoro, allí estará también vuestro corazón. El hermano pobre y el hermano rico deben quitar la vista de su condición económica para mirar a Cristo y verse como Él los ve, tanto a unos como a otros, aprendiendo a contentarse sea cual sea la situación en la que se encuentren. Necesitamos que las pruebas económicas trabajen en nosotros de tal manera que aprendamos a contentarnos en el Señor y hallar todo nuestro sustento en Él. En las palabras del apóstol Pablo, pues he aprendido a contentarme, cualquiera que sea mi situación, decía él. Sé vivir humildemente y sé tener abundancia. En todo y por todo estoy enseñado, así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para padecer necesidad. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Tené presente todo lo que venimos viendo. Como lo dice un pastor, Dios envía pruebas para humillarnos. Él envía pruebas para alejarnos del mundo. Él envía pruebas para llamarnos a concentrarnos en cosas eternas. Él envía pruebas para revelarnos lo que realmente amamos. Él envía pruebas para enseñarnos el valor del favor y la bendición de Dios. El matrimonio Getty escribió un precioso himno que dice así: no valgo por mi posesión, ni porque fuerte sea yo, sino el precio de su amor en la cruz. No valgo por ser muy capaz, ni por perder, ni por ganar, sino en la sangre que vertió en la cruz. Redentor, tú eres mi gozo, gran tesoro, fuente de mi ser. Confiaré en Él, no hay otro. Mi alma satisfecha está en Él. Que nuestro contentamiento esté en la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que por amor a nosotros se hizo pobre, siendo rico, para que nosotros con su pobreza fuésemos enriquecidos. En último lugar, hermanos, prestemos atención a cómo Santiago finaliza esta sección. Bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Es el punto número 4. Los creyentes deben considerar que recibirán recompensas eternas al atravesar las pruebas. Dice esto: bienaventurado el varón que soporta la tentación. Esto es una palabra de aliento, es una palabra de ánimo para seguir adelante. A ninguno de nosotros nos alentaría que si, sin haber terminado la carrera, si fuéramos corredores, nos digan: ya está, afloja un poquito, descansá, te lo mereces. No, eso no alienta. No nos ayuda para lograr el objetivo. Lo que sí nos alentaría sería que nos dijeran: dale, seguí soportando, no aflojes, que ya no falta tanto. Eso es lo que dice Santiago acá. Se les llama bienaventurados, macarios es la palabra. Esto es benditos, felices, dichosos. Nuevamente esto parece un recordatorio del sumo gozo que vimos en el sermón anterior, con el que se nos llama a atravesar las pruebas y mantenernos firmes, soportando. Así es, somos felices, tenemos gran dicha si soportamos la prueba.
Por más dolorosa y sufriente que sea la prueba, debemos saber que seremos felices si permanecemos soportando hasta el fin. ¿Y sabe quién es el que nos sostiene para soportar, para perseverar? Nuestro Señor. ¿Y sabe qué es lo que sucede con los creyentes que atraviesan las pruebas? Pueden sentirse muy dichosos, porque efectivamente ellos perseverarán. Vea cómo sigue este versículo. Porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Esto es una promesa. Si sos un creyente, amás al Señor y vas a perseverar. Vas a llegar hasta el fin. Vas a cruzar la meta. Podés tenerlo por seguro. No porque confías en que sos el mejor, en que sos un campeón, sino porque confías en aquel que te sostiene, en el Señor Jesús, que dijo: mis ovejas oyen mi voz, y yo las conozco, y me siguen, y yo les doy vida eterna, y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre, que me las dio, es mayor que todos, y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Dice Juan 10, 27. Aquí la corona se refiere a la estéfanos del antiguo imperio greco-romano, la cual era una corona de hojas de rayán que se colocaba sobre la cabeza de los atletas que lograban la victoria. Es este tipo de coronación que Santiago tiene en mente cuando habla de la corona de vida, la cual, si bien hace referencia a la vida eterna, no habla de ella como un premio que lograremos alcanzar por nuestro esfuerzo. Porque como vemos a través de toda la Escritura, la vida eterna es dada a la persona cuando confía en Cristo para su salvación. La vida eterna no es un premio, sino que es un regalo que viene de parte de Dios. Dice Efesios 2:8, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. La palabra sois, vida, nos muestra que la corona es en sí la vida. Dice Evis Carballosa al respecto: es probable que Santiago tuviese en mente el concepto judío de un disfrute pleno de la vida como prueba de las bendiciones de Dios. Ese disfrute comienza aquí en la tierra y se extiende hasta la eternidad, pero sin hacer una dicotomía entre la vida en la tierra y la vida en el cielo. Para el judío, la vida plena se disfruta en la tierra, es decir, en el sitio donde Dios ha de establecer su reino. Es así la vida eterna que poseemos en Cristo cuando creemos. No necesitamos llegar al cielo para empezar a disfrutarla, ya que desde la tierra podemos abrir una pequeña ventana para vislumbrar la eternidad que nos espera. Por esto dice el Evangelio de Juan, capítulo 3, versículo 36, el que cree en el Hijo tiene vida eterna, tiene vida eterna. Bendita conjugación de verbos que nos llena de gozo el alma, porque es presente, tiene vida eterna. También nos alienta el apóstol Juan en Apocalipsis acerca de esta corona que nos aguarda. Capítulo 2, versículo 10. No temas en nada lo que vas a padecer. He aquí el diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel para que seáis probados y tendréis tribulación por 10 días. Sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. Sabemos que todos los creyentes resistirán la prueba y que todos los creyentes recibirán esta corona, porque a quienes Dios la ha prometido,
es a los que le aman. Eso es a los creyentes. Incluye a todos los creyentes. No habrá un podio de primer, segundo y tercer puesto. No habrá distintas categorías de creyentes, porque todos los creyentes aman a Dios. Y en cuanto a esto, ni siquiera contemplamos la idea de que pueda ser opcional. No nos interesa si nos dan la oportunidad. Nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero, dice 1 Juan 4:19. Ahora, habiendo sido transformados por la fe en Jesucristo, amamos a Dios. Ahora podemos amarle. Y permítanme hacer un llamado de atención. Si ese amor a Dios no está presente en tu vida de manera que te permite esforzarte para confiar y alcanzar estas promesas que vimos hoy, ni tampoco para obedecer a lo que Dios requiere de vos, aún estás sin Cristo. Y no hay ninguna esperanza a la que puedas aferrarte. No la habrá, sino hasta que te arrepientas y creas en Jesús, quien recibió una corona de espinas en este mundo cuando se burlaban de Él y sufrió los padecimientos que te correspondían a vos, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios. Pero ahora vemos a aquel que fue hecho un poco menor que los ángeles, a Jesús, coronado de gloria y de honra, porque no quedó en la tumba, sino que resucitó venciendo la muerte. Y un día volverá y pagará a cada uno conforme a sus obras. Vida eterna a los que perseverando en bien hacer buscan gloria y honra e inmortalidad, pero ira y enojo a los que son contenciosos y no obedecen a la verdad, sino que obedecen a la injusticia. Así como el que cree en el Hijo tiene vida eterna, tiene la vida eterna. El que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Arrepentite hoy, que todavía estás a tiempo. Podés ser salvo si crees en Jesucristo. Mirá cómo el apóstol Pablo une todos estos conceptos que vimos hoy, que los leía el pastor Isaías. Precioso pasaje. Justificados, pues, por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia, y la paciencia prueba, y la prueba esperanza. Y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Bendita esperanza en la que aguardamos por la promesa de Dios. Tan cierta, verdadera y fiel como lo es, que hoy el Señor nos acompaña en nuestras pruebas y nos sostiene hasta cruzar la meta. Y no nos dejará, de ningún modo lo va a hacer, porque ha sido fiel, es fiel y será fiel. Por eso, hermano, no te detengas. Tú, pues, sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. Ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. Y también el que lucha como atleta no es coronado, sino lucha legítimamente. El labrador, para participar de los frutos, debe trabajar primero. ¿No sabéis que los que corren en el estadio, todos a la verdad corren, pero uno solo se lleva el premio?
Corred de tal manera que lo obtengáis. Todo aquel que lucha, de todo se abstiene. Ellos a la verdad para recibir una corona corruptible, pero nosotros una incorruptible. Así que yo de esta manera corro, no como a la aventura. De esta manera peleo, no como quien golpea el aire, sino que golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre, no sea que habiendo sido heraldo para otros, yo mismo venga a ser eliminado. Corre lo que sea necesario correr. Ya falta muy poquito. Tened por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que nosotros ha de manifestarse. Mirad lo que nos aguarda. Apocalipsis 21, 3. Y oí una gran voz del cielo que decía: He aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y Él morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Y el que estaba sentado en el trono dijo: He aquí, yo hago nuevas todas las cosas. Y me dijo: Escribe, porque estas palabras son fieles y verdaderas. Y me dijo: Hecho está. Yo soy el Alfa y la Omega, el principio y el fin. Al que tuviere sed, yo le daré gratuitamente de la fuente del agua de la vida. El que venciere heredará todas las cosas, y yo seré su Dios, y él será mi hijo. Qué precioso. ¿Cómo no correr la carrera que tenemos todavía en este mundo? Hacelo, hermano. Persevera. Resistí lo que tengas que resistir. Luchá, padecé, sabiendo que el Señor te está sosteniendo. No decaigas. Por favor, no lo hagas. Oremos. Señor,